Nosotros nos conocimos, somos amigos desde la infancia, con Freddy Paredes, que éramos los tres que íbamos para arriba y para abajo en este pueblo que era tan pequeño. Con Edwin nos conocemos desde los 13 años en la cancha de fútbol, porque Roget Pozo nos invita a jugar fútbol y le conocimos a Edwin, que es primo de Roget. Luego, por cosas de la vida, nos separamos porque él fue a estudiar en Quito y yo seguía estudiando aquí en Calderón. Freddy Paredes igual en Quito. Pero de ahí las circunstancias de la vida siempre hemos estado juntos, siempre unidos por el deporte, por la familia, porque al final aparte somos parientes y somos casi como hermanos. Y de ahí hasta la fecha somos los grandes amigos y hermanos. Tuvimos un recorrido en el que el año que el Flaco quedó el mayor encestador en una juvenil, sí. Y el recuerdo más grande que tengo con Flaco es de que nos daban por eliminados. Y Edwin y con mi persona habíamos analizado que si ganábamos con 10 puntos a Guayabamba, en Guayabamba, íbamos a clasificar en juvenil. Algo que pasó y clasificamos y llegamos hasta la semifinal. Por cosas de la vida no fuimos a la final. Pero también tuvimos la oportunidad de jugar con el vicecampeón que era San Antonio. Fuimos todos los muchachos a jugar en San Antonio y les ganamos. Claro, ya no jugábamos la final, pero fue un amistoso. Eso hizo Flaco Quirola. Fue el mayor encestador en ese año, juvenil. Ahorita me acuerdo de eso. Nosotros fuimos campeones interparroquiales en el Puellar 89 y los únicos campeones olímpicos porque fuimos campeones en fútbol y campeones en básquet. Y Edwin Quirola participó ahí como basquetbolista, yo como futbolista y como basquetbolista. Fuimos compañeros en selecciones de Calderón, selecciones de básquet de Calderón, infanto-juveniles. De hecho, nosotros llegamos a obtener el primer campeonato juvenil a nivel interparroquial. Dirigió Alejandro Melo y bueno, fueron todos los sueños de muchos años con Edwin, ¿no? Ya habían pasado casi 5 años de jugar juvenil, también jugamos senior, pero Flaco ya culminó igual que conmigo siendo campeón juvenil, porque esa era la que nos faltaba, ser campeones juveniles. Ese fue nuestro primer logro como jugadores, fue nuestro primer logro a nivel interparroquial. Ese campeonato nosotros logramos ser invictos. A partir de ahí comenzaron todos los logros nuestros a nivel interparroquial. Posteriormente vinieron logros más grandes también, ¿no? Pero así fue como comenzamos con Edwin, con el Flaco, como le conocemos, el Flaco Quirola, pues la amistad nuestra y compañeros en la selección infanto-juvenil. Del 89, claro, esa selección de básquet, digamos que de cierta manera fue una transición en el deporte, en el básquet calderonense. En la época del Flaco ellos ya estaban entre los 17 y 18 años y integraron esta selección de los que me puedo acordar, Edwin Quirola, Freddy Paredes, Moisés Castillo, Freddy Molina, Froilán Becerra, entre otros, ¿no? Entonces ellos se integraron y habían ciertos jugadores que ya estaban tomando esta iniciativa en los colegios. Entonces ellos conformaron esta selección, pues, y este fue el plus para el deporte calderonense, y ese fue el campeonato también que inició esta transición en el básquet de Calderón. Luego de eso él le gustó, le picó el gusanito del básquet y se dedicó a estudiar lo que es dirección técnica, entrenamiento deportivo. Luego tuvo roces con mucha gente que sabe de básquet. Bueno, realmente el proceso de la transición que tuvo Edwin Quirola como jugador a entrenador fue muy fructífero porque se llegaron a obtener muchos logros aquí en la parroquia de Calderón a nivel interparroquial con el básquet nuestro. Es muy difícil que un compañero mismo tuyo llegue a ser un entrenador, pero ahí empezó todo, la trayectoria de entrenador, motivador, y así siguió en varias dirigencias de colegios, de universidades y todo. Cuando yo tenía 14 años en el 94, quise pertenecer o formar parte de una selección senior, pero en ese entonces el Flaco
que era entrenador de estas selecciones ya, me vio que estaba muy pequeño, muy chico y realmente me dijo que no era mi oportunidad, que no era mi tiempo. Entonces quedé fuera de esta selección. Pero esto, claro, a la primera parte era como algo desmotivante, como en ese entonces joven y me desmotivé bastante, pero más bien luego lo tomé como un punto de partida para mi carrera deportiva. A ver, en el 89 jugador, luego en el 96 es un capítulo muy alegre y rompe dos mitos. El primer mito es de que un joven es entrenador y siendo de Calderón queda campeón y da la oportunidad a un poco de jóvenes a llegar a senior y queda un equipo establecido durante mucho tiempo, porque antes había otras personas, son buenos recuerdos que tengo de ellos, pero nos acompañaron, pero Edwin queda en esa y queda establecido el equipo para muchos años, porque en ese tiempo creo que la media estaba de edad era 21 años o 22 años, eran jóvenes. Entonces, ese fue el mito en el 96, quedar un entrenador de Calderón joven y que da la pauta para quedarse con casi la mayoría de la selección, que dura casi 20 años. ¿Sí? Y ahí el flaco me dio la oportunidad. Yo tenía casi 17 años, pues, y me hizo integrar esta selección que fue importantísima con grandes jugadores. Y fue un verdadero orgullo que una persona de aquí, del pueblo, un conocido de nosotros, del baloncesto, fuera quien dirigió a la selección de Calderón y lograra un triunfo muy importante, un triunfo que a todo el pueblo nos alegró muchísimo. Desde el año 1996 hasta el año 2004 hemos compartido muchísimas anécdotas a nivel interparroquial, especialmente con el tema de los logros que tuvimos, ¿no? Fuimos pentacampeones invictos, igualmente es que la memoria no me falla, pero fuimos pentacampeones 10 años, quiero decir esto seguidos, porque se jugaba pasando 2 años. Edwin, yo siempre le he tenido como una persona sobre todo muy responsable en su trabajo. Él no lo tomaba a esto como un hobby, sino más bien como un trabajo. Y siempre estuvo al frente de los muchachos que eran nuestros amigos también de la infancia. Él nos dio muchas alegrías porque supo cómo manejar a ese grupo de amigos muy bien. Yo recuerdo que fue en el año de 1993 que le conocimos a Edwin, a Flaco Quirola, porque fue el año que representamos por primera vez como San José de Morán a la selección de Calderón. Nos llamaron en San José de Morán, nos dijeron que estaban haciendo la preselección en la selección de Calderón. Bajamos con Eddie, estuvimos ahí con Juanito, con Juan Aicar también, y ahí fue cuando le conocimos al flaco. Quedamos campeones, luego en el año de 1995 campeones nuevamente juvenil, y luego en las categorías senior me parece que fue el año 96, 98 y 2000. O sea, varios años que tuvimos la dicha de saborear los campeonatos como selección de Calderón. Una buena persona que nos enseñó los fundamentos del básquet, estuvo siempre bien atento con nosotros, nos apoyó siempre. Lo que yo puedo decir es que en verdad él nos enseñó los fundamentos técnicos del básquet. Sí, ha sido uno de los mejores entrenadores, pienso el mejor, que nos ha tocado compartir las experiencias con Edwin. Con él se aprendía muchas cosas, aparte de los fundamentos, era la amistad que se tenía con él, con Freddy y con los demás compañeros. Lo que siempre me va a quedar de anécdota es que él, a pesar del esfuerzo que teníamos para tratar de aprender, de conseguir los objetivos con él, o sea, siempre estuvo pendiente y fue muy sincero en que nunca era suficiente, entonces eso nos impulsaba a que seamos cada vez mejores. Desde Morán bajábamos, acá a Calderón, caminando, y cuando eran los partidos, a veces nos demorábamos del flaco, nos iba a ver en la camioneta. Pero súper genial.
El aporte de Edwin es muy valioso porque